Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Alexis Galicia Reyes y vengo a plantearles varios puntos sobre lo que son las finanzas empresariales y mercados financieros, en especial lo que son las razones financieras para una empresa. Bueno, vamos a empezar por el tema de las razones de liquidez. Y pues, ¿qué es la liquidez para una empresa? La liquidez indica la capacidad que tiene la empresa de convertir sus activos en dinero para así poder hacer frente al pago de sus deudas más a corto plazo. Para iniciar, vamos a ver esta razón, que es la razón circulante, cuya fórmula es que el activo circulante o se calcula con el activo circulante sobre el pasivo a corto plazo. Y bueno, es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas en el corto plazo. Si la razón es baja, muestra dificultades para cubrir obligaciones a corto plazo. Esto es menores a un año. Por el contrario, una razón alta indica liquidez suficiente para poder cubrir obligaciones a un corto plazo. Es mejor en el año 2, como lo pueden ver aquí en el ejemplo de la gráfica, ya que se puede pagar 2.37 veces cada peso en préstamo o quedar por encima en 1.37 pesos como una ventaja o un colchón para poder adquirir nuevas deudas. En el siguiente es la razón de prueba del ácido. Esta se calcula restándole los inventarios al activo circulante y dividiéndole entre el pasivo a corto plazo. ¿Ok? Y pues bueno, básicamente es que los inventarios son por lo general el menos líquido de los activos circulantes en una entidad, por lo que representan los activos más susceptibles de generar pérdidas en caso de presentarse alguna liquidación. Por lo anterior, resulta valioso medir la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin tomar en cuenta los inventarios. Esta razón financiera determina la posibilidad de cubrir las deudas a corto plazo sin la intervención de los inventarios, por lo que ya se comentó. En ocasiones se recomienda un índice de 1 o más, pero igual que la razón anterior, la aceptabilidad de un valor depende del campo industrial o comercial en el que se opera la empresa. Y como bien aquí ven, en la gráfica de ejemplo, nos da un mayor índice en el año 2 que en el año 1. ¿Esto qué quiere decir? Que es mejor el índice del año 2 que en el año 1, por lo que les acabo de explicar. La siguiente razón de liquidez es la razón del capital de trabajo. Esta se calcula restándole el pasivo circulante a corto plazo al activo circulante. ¿Ok? Esta razón básicamente determina la cantidad de recursos de fácil conversión en efectivo, que se puede considerar propia y que mediante su rotación se obtienen los ingresos. Este tipo de cifras puede no servir para comparar los resultados con otras empresas, pero es de suma utilidad para el control interno de la compañía. Es decir, aquí nosotros en la gráfica del ejemplo vemos que tenemos en el año 1 un capital de trabajo de 364 pesos, bueno, en proporción. Y en el año 2 tenemos de 534. ¿Esto qué quiere decir? Mientras más capital de trabajo tengamos, esto quiere decir que nosotros somos los dueños del negocio y no los acreedores. Es decir, en el año 1 se tiende a que los acreedores son más dueños del negocio que nosotros. Las siguientes razones son las razones de deuda. La primera que estamos viendo en pantalla es la que se llama apalancamiento. Esta se calcula dividiendo el pasivo total entre el activo total. ¿Ok? Representa el porcentaje de activos cubiertos por recursos propios. ¿Con qué cantidad se cuenta para poder cubrir préstamos que impulsen el crecimiento de la empresa? Una razón alta indica que los acreedores son dueños de una forma significativa de la empresa. Es mejor cuando el pasivo tenga exigibilidad en el largo plazo o por lo general es menos costoso. Una razón baja es mejor para los acreedores porque se encuentra protegida su inversión y desde luego por los accionistas, pues ellos son los dueños de la entidad. ¿Ok? Entonces aquí la razón más baja es la del año 2, lo que quiere decir que es mejor en el año 2, aunque en proporción al año 1 es muy poca, pero sin embargo, esta razón es mejor para el año 2. La siguiente razón es la razón de deuda. La razón de deuda se calcula dividiendo el pasivo total entre el capital contable.
Esta determina la proporción entre las deudas y el patrimonio de la empresa, entre las aportaciones externas y las aportaciones internas. Una razón alta indica que la empresa se encuentra en serios problemas. Solo es justificable cuando existe apalancamiento, es decir, se generan utilidades suficientes para poder pagar la carga financiera, el capital sobre los intereses, pero no deja de haber riesgo financiero. Una razón muy alta indica que no se utiliza el pasivo en la proporción debida para financiar el crecimiento de la empresa y que está utilizando el capital propio. ¿Ok? Lo que quiere decir que es mejor menos que más en esta razón. ¿Sale? Entonces, aquí nuestro indicador de la deuda en la gráfica de ejemplo, vemos que es de 0.73 en el año 2 y de 0.81 en el año 1. La proporción igual es muy corta, sin embargo, es mejor en el año 2, por lo ya antes explicado. Las siguientes razones son las razones de actividad. ¿Qué quiere decir? Del día a día en la compañía. Es lo que vamos a estar midiendo constantemente. La primera de ellas es la rotación de activos, que esta se calcula dividiendo las ventas netas entre el activo total. ¿Sale? Mide la eficiencia de la empresa en el uso de los activos fijos y líquidos para generar ingresos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto le estamos ganando a cada activo de los que tenemos dentro de la empresa, dentro de la compañía? Y si vemos, en el año 1 tenemos una rotación de 1.06, mientras que en el año 2 tenemos una de 1.02. Es mayor en el año 1, por lo tanto, la rotación del 1 es mejor. Aquí más es mejor. La siguiente es la rotación de cuentas por pagar. Estas se calculan dividiendo los proveedores entre el costo de ventas y multiplicando este resultado por 365 o 360, dependiendo el criterio que considere el área contable en la compañía. En esta razón, vemos que los días que tarda la empresa en pagar a los proveedores y los acreedores. Una baja rotación de cuentas por pagar indica que la empresa paga en menos tiempo, lo que genera un buen historial crediticio. En el ejemplo de la gráfica que estamos viendo aquí en pantalla, la menor es la de 112.12, que corresponde al año 1, en proporción a la del año 2, que es de 117.21. Es decir, tardamos menos tiempo en pagar en el año 1 que en el año 2. Es decir, para los acreedores o entidades financieras a quienes pretendemos solicitarles préstamos, pues les va a interesar más prestarnos en el año 1 que en el año 2. La siguiente es la rotación de inventarios. Esta se calcula dividiendo los inventarios entre el costo de ventas y este valor lo multiplicamos por el periodo de 365, 360 días, ya depende de la empresa. Y esta básicamente mide cuántas veces se vende o se usa el inventario en un periodo determinado de tiempo. Como ven en el ejemplo de la gráfica, el año 2 se movieron más rápido los inventarios. En el año 1 se movieron más rápido los inventarios que en el año 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí una baja rotación, un menor índice de rotación, quiere decir que se mueven más rápido. Si nosotros nos vamos al del año 2, que sí se mueven un poco más lento, se mueven casi en proporción 30 días más lento que en el año 1. Entonces, en el año 1, como es menor la rotación, quiere decir que nos deshacemos de nuestro inventario cada 162 días. Okay. La siguiente razón es la rotación de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre las ventas y multiplicando este resultado por el periodo de 360 o 365 días. Esto básicamente es el número de días que se requieren para cobrar las ventas a crédito y en esta proporción, una baja rotación de cuentas por cobrar indica que recuperamos más rápido el dinero en nuestra cartera de clientes. Es decir, aquí la gráfica de ejemplo nos muestra que estamos recuperando nuestro dinero cada 120 días en el año 1 y cada 144, casi 145 días en el año 2. Ok, continuando.
Vamos a revisar lo que es la rentabilidad sobre el capital de trabajo. Esta se calcula dividiendo la utilidad neta entre el capital contable. ¿Ok? Esta básicamente es la ganancia porcentual por cada peso invertido en el capital contable. Es decir, ¿qué tanto estamos ganando sobre el capital que nosotros estamos invirtiendo? Aquí la proporción es mientras más alto sea el índice, es mejor. Como vemos en el ejemplo de la gráfica, vemos que tenemos un índice de 0.20, mientras que en el año 2 tenemos un índice de 0.25. Es decir, en esta proporción es mejor la del año 2 que la del año 1. ¿Ok? Luego viene la razón del margen de utilidad neta. Esta se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas. Aquí básicamente es un cálculo porcentual que, como vemos en la gráfica, en el año 1 estamos ganando un 10%, mientras que en el año 2 estamos ganando un 14%. Es decir, la ganancia es mejor en el año 2 porque se está ganando un 4% más en comparación al año 1. Bueno, continuando con lo que son estas razones financieras, por último vemos lo que es el punto de equilibrio. Básicamente el punto de equilibrio nos dice hasta qué punto somos capaces de soportar nuestra operación sin comenzar a perder dinero. ¿Qué quiere decir? Son todos los gastos de operación, más las ventas, más los costos del margen de ganancia. Y es que quiere decir hasta qué punto nosotros ya no podemos perder dinero. ¿Cuál es nuestro, digamos, nuestro límite para poder seguir operando sin perder dinero? Y como ven en la gráfica, aquí nuestro punto de equilibrio está situado en 1204.67. ¿Qué quiere decir? Hasta ese punto yo todavía puedo estar, digamos que en proporción, eh, tablas, digamos, sin ganar ni perder dinero. Si estoy por encima de este punto de equilibrio, es cuando yo estoy comenzando a perder dinero. Si estoy por debajo, ¿qué quiere decir? Estoy todavía ganando dinero. Y pues en una empresa, el equilibrio financiero es cuando puede ser capaz de financiarse para llevar inversiones rentables y a su vez afrontar el pago de las deudas en un plazo. Es decir, tiene liquidez y tiene solvencia. Nuestras operaciones son sanas. ¿Ok? Espero que esta información les sea de utilidad y pues más tarde nos veremos con algún otro video. Les agradezco mucho.